Lo mío es el derecho internacional público, es decir, el conjunto de reglas que se inventaron los seres humanos para que los estados tengan relaciones pues, más o menos armoniosas. Cuando Costa Rica tiene un problema con Nicaragua, no necesita tanques y aviones. Vamos a un tribunal y el tribunal dice qué está bien y qué no está bien. Cuando Colombia y Nicaragua tienen un problema en el Mar Caribe, Nicaragua presenta una demanda contra Colombia y la justicia internacional dice hasta dónde Colombia tiene sus zonas marítimas demarcadas. No hay ningún problema en hacer un trabajo que se ha hecho desde 1945 y es progresivamente sustituir el derecho a la fuerza entre los estados por la fuerza del derecho. Y lamentablemente estamos asistiendo desde la llegada del señor Rubio, que está en la Casa Blanca, a una deconstrucción de todo lo que se ha ido paulatinamente construyendo desde 1945, en la medida en que este señor, su amigo allá en Argentina, su ex amigo allá en Brasil, Bolsonaro, lo que vienen es a decirnos, no, Nicolás, o sea, poderío militar, económico, tiene que ver cómo se impone y olvídese de todas esas reglas internacionales tan bonitas y todos esos mecanismos de derechos humanos que se inventaron desde 1945. Y creo que un país como Costa Rica, que le ha dado tanto al derecho internacional público, que le ha dado tanto a los derechos humanos, que es la sede del único tribunal de derechos humanos en América Latina, en todo el hemisferio americano en realidad, no debería estar quedándose callado como lo está haciendo, prácticamente alineado sobre las posiciones de los estados más cercanos a Israel en toda América Latina. Hay algo ahí que no va con la idiosincrasia del costarricense, que es un hombre usualmente y una mujer de paz. Si hay un problema, pues lo hablamos, negociamos, no creemos en las soluciones militares, no creemos que nada serio político se pueda resolver utilizando las armas, y Costa Rica tiene una diplomacia que ha logrado forjar una imagen del país a nivel internacional que, créanme, es muy llamativa. Cada vez que un delegado costarricense levanta la mano y habla sobre el comercio de armas, sobre la protección de las poblaciones civiles en situaciones de conflicto, sobre los derechos humanos, sobre el tema ambiental, todas las demás delegaciones escuchan con mucha atención porque saben que quien está dirigiéndose a esa asamblea es una persona que viene de un país que viene identificado en su política exterior con esos principios básicos del derecho internacional, y cuando hay una posición de vanguardia que adoptar, Costa Rica siempre prestó su voz y el de su diplomacia para dejar pues, el país en la mejor posición posible. Todo esto con una actitud actual de la Cancillería costarricense de callar, de olvidarse de todos esos principios tan lindos que invocó con mucha vehemencia, con mucha fuerza cuando Rusia invadió Ucrania, cuando Rusia bombardeó poblaciones civiles, cuando Rusia bombardeó teatros, hospitales. Todo eso, cuando se trata de palestinos y de bombas israelíes, mejor no digamos nada. ¿Qué pasa con eso? Pues el mundo se está percatando que Costa Rica tiene un doble discurso, que los principios universales que defiende son universales hasta tanto las víctimas no sean niños y mujeres y ancianos y personas palestinas. Eso evidentemente que pues echa o hace trizas todo ese trabajo de 50 años, de más de 50 años, donde Costa Rica desde la abolición del ejército dijo: no creemos en las soluciones militares. Incluso yo siempre me remonto un poquito antes. Tienen ustedes que saber, algunos de ustedes es de Cartago. ¿Quiénes son los cartagos? No vamos a hablar de fútbol, no se preocupen. Allá tenemos un Cartago. Bueno, los cartagineses aquí presentes tienen que saber que Cartago fue la primera ciudad en el mundo en recibir la primera jurisdicción internacional, la Corte Centroamericana de Justicia, que se instaló en Cartago en 1907 a raíz del temblor del 1910. Tuvo que ser trasladada ¿a dónde? Aquí, la Casa Amarilla, esa casita tan linda, la parte de Linz, no es ni más ni menos que la sede del primer tribunal internacional en la historia, que habla muy bien desde aquella época de esa visión en Costa Rica de creer que la justicia internacional,
que el derecho internacional hay que hacerle una apuesta, y finalmente la abolición del ejército no es sino una continuación de esa lectura que es la correcta y que era a la cual se estaba dirigiendo la comunidad internacional hasta que llegaron esos personajes a dirigir las superpotencias que tenemos en estos momentos. Entonces, cuando se habla de derecho internacional público y se habla de Palestina y Gaza, pues yo tengo que empezar por algo. Entonces, no puedo empezar a hablar de la época de la Biblia y de Abraham y todas esas cosas, porque en aquella época no había Consejo de Seguridad, no había Corte Internacional de Justicia, no había Corte Penal Internacional, no había convenios como la Convención para la Prevención del Genocidio. Entonces, el punto de inicio es del 1945 para acá. ¿Por qué? Pues a partir del 45 es que tenemos las instituciones que tenemos para resguardar la vida humana y colocar siempre la dignidad del ser humano en el centro de cualquier acción a nivel internacional. A partir del 45 es cuando se crea Naciones Unidas. A partir de ese momento tenemos un Consejo de Seguridad, tenemos una Asamblea General que va a reunirse su segmento de alto nivel, empieza el lunes próximo. Hay una Corte Internacional de Justicia. Desde 1998 hay una Corte Penal Internacional que tiene muy molesto a los israelíes y a sus socios en Estados Unidos y algunos círculos de influencia aquí muy activos en Costa Rica. Desde 1948 tenemos una convención, ojo con el nombre, Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio. Y fue adoptada esa convención antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una simple resolución. O sea, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se tiene claro que no se puede volver a vivir lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Y hay que establecer una normativa que permita prevenir lo que se considera que es el crimen de los crímenes. O sea, hay muchos crímenes, pero tal vez el que está en el punto más alto de la pirámide es el crimen de genocidio. Es decir, es lo peor que ustedes y yo podemos pensar, cometer, y es eliminar a todo un grupo por su origen, por su religión, por su color de piel, simple y llanamente porque somos más poderosos que ese grupo. Ahí está la convención desde 1948. Si Israel, que es un Estado, recibe un ataque, como el ataque del 7 de octubre, tiene varias opciones. Una, ver la manera que no se repita ese ataque. ¿Qué significa eso? Eliminar a los combatientes del Hamas que cometieron ese acto, que fue el primer acto de envergadura que sufre Israel en su propio territorio. La segunda opción es decir, bueno, alguien tuvo la genial idea de desplazar los batallones de soldados israelíes que protegían y resguardaban la frontera con Gaza a Cisjordania. No crean que para resguardar cosas muy bonitas, no, para proteger a los colonos israelíes que están llevando a cabo una colonización a marcha forzada en un territorio que no le pertenece a Israel porque es un territorio palestino. Se queman los campos de olivos, se destruyen las fuentes de agua, se destruyen las casas de los palestinos, se los deja ahí al garete a ver qué hacen, y el ejército israelí está ahí para custodiar que ningún chiquito tenga más que una piedra para tirárselo a los colonos que están destruyendo las casas de sus padres. Eso es lo que hizo. Entonces, pues tal vez en Israel deberían de pensar de que si no quieren que les pase lo que les pasó el 7 de octubre, deberían de haber resguardado un poquitito mejor su frontera con Gaza. La tercera opción, y es la que interesa a muchos, sobre todo la oposición política en Israel, es lo siguiente. El señor Benjamín Netanyahu recibió advertencias de sus servicios secretos, de que algo grande se está preparando para los primeros días de octubre. El señor Benjamín Netanyahu recibió informes de inteligencia de Egipto. Egipto, no crean que es muy solidaria con los palestinos. Egipto tiene infiltrada la banda de Gaza, tiene informantes, y esos informantes le dijeron a Egipto: dígale a los israelíes que algo grande se prepara por parte del Hamas. No sabemos muy bien, pero están preparando algo. ¿Qué pasó con todas esas advertencias? El señor Benjamín Netanyahu las recibe y las archiva. Y pasa lo que pasa. ¿Por qué les digo todo esto?
Pues porque estamos ya con 65.000 muertos, más de 18.500 niños muertos, que no tienen nada que ver con la irresponsabilidad del señor Benjamín Netanyahu. Mujeres, 18.000 niños, y estamos hablando de 12.000 mujeres. No tienen ninguna relación con el Hamas y mucho menos con las ocurrencias del actual gobierno israelí de focalizar Cisjordania y de alguna manera desproteger lo que se supone que es la línea fronteriza mejor vigilada del mundo, con sensores, satélites, perros, cámaras, infrarrojo, todo lo que ustedes quieran, lo último de la tecnología. Entonces, si Israel no quiere volver a sufrir un ataque como el 7 de octubre, pues ahí están las soluciones. Pues no, optaron por la peor de todas, y es, a raíz de un ataque sufrido de gran envergadura, tomarla en contra de toda la población palestina. ¿Qué significa eso? Pues rociar todos los días de bombas la población palestina en Gaza, a sabiendas que el Hamas tiene túneles y que los centros de comandos están en túneles. Siempre me llamó la atención, ustedes si saben que están en los túneles a 15, 20 metros de profundidad, ¿por qué diantres tiran bombas en los campamentos donde la gente está en la superficie si los que ustedes buscan están en un túnel? Pues la idea es muy sencilla, Nicolás. Vamos a dañar la mayor cantidad de gente. Vamos a tomar como pretexto que hay 2 combatientes del Hamas que se esconden en un hospital y bombardeamos el hospital. ¿Cuál es el problema? Vamos a tomar, y eso pasó en uno de los primeros bombardeos, vamos a tomar el pretexto de que hay 2 combatientes del Hamas que se esconden en un campamento de desplazados y bombardeamos todo el campo de desplazados. Y si hay 158 personas que mueren en ese ataque, ¿qué importa, Nicolás? Todo eso se lo digo de esta manera, pero para que ustedes vean que algo se descarriló en el ejército israelí en la medida en que todos los militares del mundo, yo sé que ninguno de ustedes, o creo que ninguno de ustedes, ha ido o ha recibido formación militar. Los únicos aquí en Costa Rica que reciben formación militar son los que van a estudiar a West Point, como José María Figueres. Esos son los que saben del arte de la guerra. Pero en todas esas academias militares se enseñan a los militares cosas muy sencillas, y es, si yo soy militar y tengo que llevar a cabo una operación militar y sé que debajo que en el sótano del hospital de niños en San José hay 2 combatientes radicales, no puedo designar el edificio como un blanco militar. Tengo que hacer una distinción entre lo que es el objetivo militar y la población civil. Eso es una regla básica que se saben perfectamente los israelíes. Otra regla básica, esas reglas derivan del derecho internacional humanitario, que son ese conjunto de reglas que aplican en situación de conflicto. Mientras hayan seres humanos en este bajo mundo, van a haber guerras. Bueno, entonces en 1949 se establecieron unas cosas que se llaman los convenios de Ginebra, que establecen las reglas para hacer la guerra de la manera menos inhumana. ¿Qué significa eso? Bueno, si usted quiere llevar a una operación militar, usted distingue bien lo que es el objetivo militar de la población civil. No tiene la población civil por qué estar sufriendo un problema entre 2 ejércitos. Si usted recibe un ataque muy fuerte y le destruye un batallón, usted tiene derecho a responder destruyendo otro batallón, pero no puede arrasar una ciudad dizque porque era su batallón preferido el que terminó bombardeado. Hay una proporcionalidad que tiene que haber entre el ataque y la respuesta a ese ataque. Por supuesto que en esas reglas del derecho internacional humanitario no se tocan los hospitales, no se tocan las ambulancias, no se tocan los equipos de rescate. Vimos hace poco cómo asesinaron a 6 periodistas de Al Jazeera, allá en Gaza. Vean la técnica. Yo, militar israelí, disparo contra un primer objetivo militar. Espero varios minutos que lleguen, ¿quiénes? Los periodistas,
los socorristas, las personas válidas para ayudar a quienes están sacando de los escombros con algo de esperanza de vida. ¿Y qué hago? Mando un segundo proyectil con una carga mucho más potente. ¿Cuál es la idea? Diezmar, destruir la mayor cantidad de periodistas y la mayor cantidad de socorristas. ¿Para qué? Pues para que los que tengan la suerte de sobrevivir ya no tengan periodistas para enseñar al mundo lo que está pasando y que las ambulancias no tengan cómo llegar a esas personas que están bajo los escombros. Cada vez que la señora embajadora de Israel aquí me viene a decir que no, Nicolás, que nosotros tenemos el ejército más moral del mundo, pues le explico esta técnica y la señora no me dice nada. Ella sabe de eso y de muchas otras técnicas que son particularmente odiosas y que califican jurídicamente como crímenes de guerra. De ahí que el señor Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa tienen una orden de captura por parte no de organizaciones palestinas o de los amigos de Nicolás, no, por parte de la Corte Penal Internacional, que revisó lo que le mandó el fiscal, que revisó lo que estaba pasando y dijo, sí, hay crímenes de guerra a diario desde el 7 de octubre del 2023 y hay dos personas particularmente responsables, el primer ministro y el señor Netanyahu. En esa ordenanza, la Corte Internacional de Justicia también emitió orden de captura para 3 dirigentes del Hamas, porque lo que pasó el 7 de octubre califica perfectamente como ¿qué? Como crímenes de guerra. Cuando yo digo, si los responsables del Hamas cometieron un crimen de lesa humanidad, es normal que respondan por sus actos. Bien. Cuando digo la frase siguiente, si las principales autoridades israelíes cometen o instigan o ordenan la comisión de crímenes de guerra, tienen que responder por sus actos. No, Nicolás, que no es lo mismo, que no se puede equiparar, que no. La justicia penal internacional intenta luchar contra el manto de impunidad que está instalado cuando se cometen crímenes particularmente odiosos, que son 3. El crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Y no se va a juzgar a Israel, se va a juzgar a quienes en Israel instigan, ordenan o cometen esos actos particularmente abominables. La situación en Gaza es única. En algún momento aquí en esta mesa hablamos de guerra. Guerra es entre 2 ejércitos, y ustedes tienen las imágenes de una guerra en estos momentos entre 2 ejércitos, el ucraniano y el ruso. Aviones de combate de un lado, aviones de combate del otro, tanques de un lado, tanques de otro, misiles de un lado, sistema antimisiles. Eso es una guerra. Lo que hay en Gaza no es una guerra. Y ahí vean cómo desde el inicio los medios de prensa nos intentan hacer creer algo que no es, pero nos hacen creer muchas otras cosas que no son. Lo que hay ahorita en Gaza es el mejor ejército del mundo, dotado del mejor presupuesto, con las armas más inteligentes que le permiten, por ejemplo, ir a Teherán, encontrar dónde está desayunando el jefe de la inteligencia militar iraní y asesinarlo con un dron furtivo. Tienen acceso a esa información. ¿Prestándose para qué? Pues para una masacre en represalia por la humillación, porque hay que reconocer, y tal vez algunos de ustedes que han estado en Israel se habrán percatado que es una sociedad muy militarizada, que todos los muchachos hacen sus 3 años de servicio militar, sea mujer, sea hombre. Ahí todos pasan por igual. Y hay una idea de que Israel se creó en 1948, ¿para qué? Para resguardar la vida y la seguridad de cualquier persona de confesión judía que quisiera venir a instalarse a Israel. Entonces, claro, el trauma es muy grande en la medida en que falló totalmente Israel a sus ciudadanos, pero de eso no tienen culpa las mujeres y los niños que están muriendo en Gaza desde aquel momento.
Otra cosa que nos hacen creer todo el tiempo en los titulares es lo siguiente: no hay manera de que ustedes lean la prensa y que cuando aparezca la palabra Hamas, inmediatamente está el calificativo terrorista, acto terrorista. Tal vez no se habrán percatado de ello, pero cuando hay informes de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Gaza, no aparece el calificativo terrorista. Cuando el CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, hace un informe sobre lo que pasa en Gaza, no aparece ese calificativo. Cuando la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional emiten sentencias o ordenanzas, no aparece el bendito calificativo de terrorista. Y entonces, jurídicamente no existe al día de hoy una convención internacional como la Convención del Genocidio, que sí define lo que es genocidio. No existe una sola convención que nos defina qué es exactamente terrorismo y qué no lo es. No existe. Ustedes han visto que en Estados Unidos ahorita la cosa se está poniendo un poquito pesada porque el primer mandatario no encontró nada mejor que declarar que son terroristas del interior todos los que no son del movimiento MAGA y todos los que celebran la muerte de ese influencer de la semana pasada. Aquí nomás, cerca de nosotros, en Nicaragua, quien piensa distinto al régimen es un terrorista. En la época de Videla, los subversivos, que éramos nosotros, los educadores, los académicos, los estudiantes, pues éramos subversivos terroristas. En Argentina, en Chile, en Paraguay, aquí en Centroamérica. Entonces es como muy fácil tildar de terrorista a alguien pues, que piensa distinto a mí. Pero repito, hay convenciones contra el genocidio, hay una convención que tipifica lo que es el crimen de guerra o lo que es el crimen de lesa humanidad, pero no hay ninguna convención que nos diga qué es lo que se entiende por terrorista. Pero vean que desde el inicio, desde el 7 de octubre, Israel, sus círculos de influencia, sus relevos en muchas salas de redacción, aquí en Costa Rica incluida, nos están haciendo creer que se está luchando contra un movimiento terrorista. Ustedes y yo aman el fútbol. Vieron que hubo un mundial en el 2022 en Qatar. Pues resulta que Qatar desde el 2018 envía mes a mes 30 millones de dólares al Hamas. No lo hace clandestinamente. Esa valija llega al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, es escoltada por el servicio secreto israelí y entregado al Hamas en Gaza desde el 2018. Todos celebramos la fiesta del fútbol 2022. A nadie se le ocurrió acusar a Qatar de financiar el terrorismo. Entonces, ¿cómo es que el Hamas no era terrorista, pero ahora sí son terroristas? Hay muchas cosas. Si ustedes tienen amigos que trabajan en un medio de comunicación o que son periodistas, pues hagan ver que hay un verdadero manto de desinformación que se ha instalado en Costa Rica, que explica la desinformación total que tenemos sobre lo que está pasando en Gaza, que explica, por ejemplo, algo que yo no me había percatado, es lo siguiente: cuando el 27 de julio Israel bombardea la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, muchos vecinos que saben que trabajo el tema palestino dijeron: pero Nicolás, ¿desde cuándo hay católicos palestinos? O sea, no saben que en Palestina hay católicos. No saben que el templo cristiano más antiguo es la iglesia de San Porfirio y que está en Gaza. Pues si no saben eso es porque en la escuela nunca nadie les explicó bien qué es Palestina. O bien que esos paseos a la casa de Israel, tal vez algunos de ustedes tuvo que llevar a sus estudiantes a la casa de Israel, nunca pues se quedaron con el relato de lo que se explicó en la casa de Israel aquí en Costa Rica, y nunca se les explicó que hay una cosa que se llama la Nakba. Nakba en árabe, Pablo, lo traducimos por catástrofe, que es a partir del 47, cuando llegan familias judías en proveniencia de Europa, dizque a ocupar terrenos vacíos. ¿Cuáles vacíos? Ahí hay gente viviendo. Y esa gente tuvo que tomar sus valijas, llevarse las llaves de sus casas. Todavía en Jordania, en Líbano, hay refugiados de aquella época que conservan
de manera simbólica, por supuesto, la llave de su casa con la esperanza de que los nietos podrán en algún momento ir a abrir la cerradura que tuvieron que cerrar allá en 1947. Vean el trauma que significa para esa población que desde 1947 espera que se cumpla con lo pactado. Lo pactado en el 47 fue un plan de partición, una cosa que se llama la Resolución 181, que establece que en esa parte del mundo tiene que haber dos estados, el estado judío y un estado palestino. Nada más. Ahorita se está hablando mucho del reconocimiento de Palestina como estado, en la medida en que Francia lo va a hacer el próximo lunes. Detrás de Francia está Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, posiblemente Canadá. Eso tiene muy molesto a los israelíes, muy molesto al señor Donald Trump, que ya no sabe qué inventar para frenar ese movimiento que ha iniciado Francia. Ustedes como costarricenses tienen que sentirse orgullosos de que Costa Rica, cuando en el 2008 reconoce a Palestina, explica: debemos de saldar una deuda que tenemos con el pueblo palestino porque nosotros, Costa Rica, votamos a favor del plan de partición. Es del 1947, estamos en el 2008 y Palestina espera desesperada que se reconozca como Estado. Y ese llamado que hace Costa Rica en la administración de don Oscar Arias es seguido por toda América Latina, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, todos entienden, pero claro, ¿cómo no se nos había ocurrido? El único país de América Latina al día de hoy que se resiste a reconocer a Palestina como Estado es Panamá. Viendo la cantidad de inversiones norteamericanas que hay en Panamá y una comunidad judía muy influyente, pues es casi normal que Panamá no sea el último o que se resiste, que sea el último en reconocer al Estado palestino. Todo el resto de América Latina lo hizo, pero lo hizo siguiendo el mensaje que Costa Rica, en aquel momento con Bruno Estaño, pues mandó al mundo. Voy a terminar nada más diciéndoles lo siguiente: en estos momentos se está ventilando la posibilidad de una aprobación de un TLC con Israel. Un TLC con Israel en el año 2025. No es nada contra los TLCs, pero hay que pensar algo que es muy serio, que no se ha debatido, porque lo que estoy diciendo aquí en esta sala, créanme que no ha habido manera de decirlo más allá del semanario Universidad o de las emisiones de interferencia. El espectro radial, televisivo y de prensa escrita en Costa Rica hace que los textos que manda Nicolás para que sean publicados no son publicados. Las solicitudes de entrevista no se responden. Algo pasa de muy poderoso. Lo que les quiero decir es lo siguiente en conclusión: si Costa Rica suscribe un TLC con Israel en estos momentos, sería el primer Estado en el mundo en suscribir un TLC con un Estado cuya primera autoridad es objeto de una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. ¡Wow! O sea, el ridículo internacional no tiene límites. Eso siempre lo enseño a mis estudiantes. Si Costa Rica suscribe un TLC con Israel en estos momentos, sería el primer Estado en el mundo en suscribir un convenio con un Estado que es objeto de una demanda internacional por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. El crimen de los crímenes. Ahí es una condena para el Estado israelí. Algunos de Israel me dicen: no, Nicolás, exageras mucho, la Corte Internacional de Justicia no va a condenar a Israel. Si yo fuera integrante de la Corte Internacional de Justicia o integrante de la Corte Penal Internacional y me percato que tengo un Estado que se mofa, desafía abiertamente la justicia internacional, se burla de la autoridad de los tribunales internacionales, créanme que yo, que tal vez tengo origen o tengo familiares en Israel, no voy a sino tener que tomar la decisión más dura, más ejemplarizante, para que nunca más un Estado se burle de mí como se está burlando Israel. A eso quiere llegar Costa Rica, a suscribir y fomentar el comercio
con un Estado que va a ser condenado por genocidio. Créanme, no va a ser este año, sino posiblemente el próximo año, porque la Corte Internacional de Justicia tiene sus tiempos. La otra cosa es que si Costa Rica suscribe un TLC con Israel, está fomentando el intercambio de bienes entre dos estados mientras se comete un genocidio. Eso se llama complicidad por genocidio. Costa Rica se arriesga a otra demanda. Ya Nicaragua presentó una demanda contra Alemania por complicidad en el genocidio, porque después de Estados Unidos, el segundo suplidor en armas es Alemania, y Alemania es parte de un convenio que se llama el convenio sobre el comercio de armas, que dice textualmente, artículo 6, cuando haya información de que se cometen violaciones graves al derecho internacional humanitario o un crimen de genocidio con las armas que se exporta a ese destino, se suspenden inmediatamente las licencias de exportación de esas armas. Alemania lo acaba de hacer hace 15 días, lo hubiera podido hacer desde mucho antes, y Nicaragua presentó esa demanda contra Alemania. Pero fomentar, repito, la economía entre dos estados cuando uno de los dos comete un genocidio es complicidad por genocidio. Y Costa Rica tiene la obligación de prevenir el genocidio. Y otra cosa que me parece que tampoco se ha puesto mucho en la mesa de discusión a nivel nacional es lo siguiente. ¿Ustedes creen que de todas esas protestas multitudinarias que hay allá en España, en Francia, en Italia, allá no hay potenciales turistas que podrían venir a Costa Rica y van a rehuir venir a Costa Rica apenas Israel presente a Costa Rica como su gran socio en América Latina? Yo sé que el turismo ahorita no pasa por su mejor época, pues créanme que con eso la época va a ser peor que nunca. Sin hablar de las inversiones que provienen de estados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. ¿Qué creen ustedes que esos países árabes van a pensar cuando Israel presente al mundo su gran socio estratégico en materia comercial y se llama Costa Rica? Termino con un último punto que tiene que ver con la seguridad. ¿Qué creen ustedes que podría pasarle en la mente a algunos grupos radicales en Oriente Medio cuando se percatan que hay un socio estratégico que se llama Costa Rica, que no tiene ejército, que tiene playas donde abundan los turistas israelíes y donde hay empresas israelíes, y donde además de no tener ejército tiene una policía que vimos con el caso de Roberto Sacá? Es muy fácil burlar, a pesar de advertencias de la DIS de que algo se estaba preparando contra este señor de origen nicaragüense. Entonces les dejo con esas dudas. La idea mía no es imponerles a ustedes una visión. Yo estoy siempre muy dispuesto al debate. Cada vez que me he encontrado con la señora embajadora de Israel en Costa Rica, le he dicho, por favor, organice un debate público. Usted viene con su posición, pero eso sí, no venga a repetir lo que repitieron ante la Corte Internacional de Justicia y ante la Corte Penal Internacional, porque eso ya se resolvió. No nos va a hacer perder el tiempo, y mucho menos hacerme perder el tiempo a mí. Pero con mucho gusto yo debato con usted, y si usted no quiere, pues mande a alguien de su embajada o alguno de esos círculos que tienen que tener algún jurista que sepa derecho internacional público y que pueda explicarnos qué es lo que no entendieron los jueces de la Corte Internacional de Justicia cuando le ordenaron desde el 26 de enero del 2024 a Israel modificar sustancialmente la forma en que está llevando sus operaciones militares en Gaza, porque interesa la noción de genocidio. Precisamente el lunes pasado una comisión de investigación de Naciones Unidas reconfirmó por enésima vez que lo que se está viendo en Gaza es un genocidio. La intención es deliberada, es desvergonzada, con declaraciones oficiales tendientes a decir hay que arrasar con todo lo que queda en Gaza, para hacer otra cosa en su lugar. Entonces yo creo que como costarricenses hay que tomar conciencia del hecho de que con la actitud actual de las autoridades costarricenses, Costa Rica está tirando por la borda 60, 50 años de esfuerzos diplomáticos para alzar la imagen de Costa Rica donde la tiene, y que esa ocurrencia de suscribir un TLC con Israel es extremadamente riesgosa para las inversiones, para el turismo,
para la imagen que nos hacemos todos de Costa Rica en el exterior, y con eso termino. Muchas gracias.